Entonces tenemos exactamente la lista sin elementos repetidos. ¿Bien? Entonces, ese era el ejercicio desarrollo de la solución del ejercicio 3. El ejercicio número 4 decía crear una función, dividir entre 2, que divide un número entre el número 2 y devuelve el resultado. Dada la siguiente lista, cree una lista 2 que mediante la función map aplique la función dividir entre 2 para cada elemento de la lista. Entonces, aquí se puede hacer digamos que diferentes maneras. Podemos utilizar la función lambda o podemos simplemente definir la función. Entonces existe la función dividir entre 2, ¿cierto? Los dos puntos para poder definir la función. Entonces, entran como parámetros el valor x y el valor y. X dividido, la variable a es igual a x dividido 2 y la variable b es igual a y dividido 2. Y lo que yo voy a retornar es a y b. Entonces, la primera parte. Dice entonces, que divide el número entre número 2. Ah, bueno, perdón, aquí estoy haciéndolo, es solo un solo valor. ¿Listo? Voy a tomar un solo valor. Entonces la función dividido 2 es esa, ¿cierto? Yo lo puedo hacer de esa manera, definiendo una variable adicional sobre la función, o la otra, simplemente retorno x dividido 2. Recuerden que a veces lo más fácil es acortar las funciones, o sea, entre más corticas las funciones, pues mucho mejor. Esa podría ser la función, ¿cierto? Dividir entre 2 y ya. ¿Qué es la otra tarea que nos toca hacer dentro del ejercicio? Tomar la lista, dada la lista, esta lista, tenemos que crear una lista 2 que mediante la función map aplique la función dividir entre 2. Entonces, recordamos la lista y podríamos llamar a la lista 2 igual a una lista que usando la función map podamos utilizar la función dividir entre 2 para los datos de la lista. Y si imprimimos la lista 2, tenemos que 20 entre 2, 18 entre 2, 8 entre 2, 4 entre 2, 10 entre 2, 40 entre 2 y 6 entre 2. Efectivamente, hace una lista que genera la división de los datos de entrada entre 2. Esa es una opción. La otra opción era usar con una sola línea de código, teniendo la lista 1, puedo generar directamente la lista 2, igual a una función, a la lista, genero una lista utilizando la función de mapear, una función lambda, donde cada número que nosotros queremos tener sea el número dividido entre 2, ¿cierto? Coma, para los valores de la lista. Si nosotros imprimimos la línea de la lista 2, efectivamente tenemos el mismo resultado. Entonces, aquí tenemos que definir la función en dos líneas, nos evitamos realmente una sola línea. Entonces, esa es la solución del ejercicio número 4. ¿Tienen alguna duda o inquietud sobre la solución de los ejercicios que estaban planteados para la clase de ayer? Bien, continúo entonces. Había un ejercicio de
adicional. Dice que la resistencia eléctrica está definida como R igual a ρ por L sobre área, donde ρ es la resistividad propia del material, L la longitud del material y A el área transversal del material. Sin embargo, se sabe que la resistencia eléctrica del material también se ve influenciada por la temperatura al que está expuesto el material, definido por R igual a la resistencia inicial, que está multiplicada por un factor de 1 más alfa, que ese alfa está multiplicado por la diferencia de temperaturas, o el delta de temperatura, donde alfa es el coeficiente de temperatura del cual depende el material. Aquí la imagen, bueno, este alfa va directamente del coeficiente de temperatura, ¿listo? Y me disculpan que esta es, la gráfica va directamente relacionada con la resistividad. Entonces, esta gráfica aquí donde sigue la imagen, lo cambiamos de una vez, no va, ¿listo? Entonces, yo puedo definir una función. Bueno, ¿alguien lo hizo? ¿Alguien ya tiene idea de cómo solucionar el ejercicio? ¿Entendió el ejercicio? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿No hay dudas, no hay preguntas, no hay inquietudes? Bien. ¿Cómo cree que se puede solucionar ese problema? ¿Cuál creen que podría ser la solución a ese problema? Entendamos digamos, la parte final del ejercicio que dice, diseña una función que pueda determinar la resistencia eléctrica de un conductor eléctrico de aluminio de calibre 2AW desnudo que está expuesto en una red de distribución en la ciudad de Barranquilla a una temperatura de 35 grados Celsius con una longitud de 3 metros. Es decir, que está... con esos datos nosotros deberíamos poder encontrar el valor de la resistencia que depende o que cambia con respecto a la temperatura. ¿Listo? Pero ¿cómo se podría hacer eso? ¿Cuál sería la forma de solucionar el ejercicio? Primero, pues tendríamos que generar una función o entender cómo llevar la resistividad, perdón, la resistencia a la fórmula de resistencia inicial, ¿cierto? Entonces, se pueden proponer primero las variables o los datos que nosotros conocemos o lo que nosotros podemos llamar como coeficientes, ¿cierto? Entonces, sabemos que ρ, ¿cierto? Es, ρ puede ser un valor, ¿listo? Es un valor. Voy a dejarlo aquí como un 1, ya ahorita lo vamos a cambiar de acuerdo al material. Pero voy a decir que ese es la resistividad del material, ¿cierto? Entonces, en este caso lo podemos analizar, que es para el aluminio. Después definimos alfa, ¿cierto? Alfa. Y decimos que alfa también son constantes, ¿cierto? Voy a dejar coeficientes constantes. Y alfa, voy a decir que también es 1. Y alfa es el coeficiente de temperatura, ¿verdad? Coeficiente de temperatura. Listo. Eh, Como variables de entradas también tenemos la temperatura inicial, ¿cierto? T. Esa temperatura es la temperatura ambiente. Entonces, miren que esta tabla
nos da que la resistividad de los materiales están a 20 grados Celsius. O sea, que estos valores están calculados a estos grados, a estos 20 grados Celsius. Luego, todos los valores que nosotros encontremos, ¿cierto? De resistencia, irán ligados a esta temperatura. Entonces, vamos a dejar a 20, ¿cierto? Y vamos a dejar el comentario, que es la temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, para que nos quede, miren que yo aquí, el chart o numeral sirve mucho para comentar el código. ¿Listo? Eso es bueno para poder comentar el código. Que todos tengamos claro qué es lo que se está haciendo. ¿Listo? ¿Qué otro valor constante podemos tener? L, ¿cierto? L es igual. Pues allá nos dan ya que es 3 metros. Y podemos decir que es la longitud del conductor. Y el área transversal. Entonces, A es igual. Entonces, voy a dejar aquí un valor 1. Ya ahorita los vamos a cambiar de acuerdo al ejercicio que nos plantean. Y es el área transversal del conductor. ¿Cierto? Entonces, como nosotros lo que queremos hallar es una función, pues simplemente vamos a colocar la palabra clave que es la función y vamos a decir que es la resistencia. Entonces, ¿qué se puede calcular? Cuando yo le coloco los dos puntos, ustedes se dan cuenta que queda identado. Entonces, yo voy a dejar todos los datos identados para hacerlos partes de la función. Pues todo lo que esté por dentro de la función. ¿Listo? Yo puedo dejar la función que quede sin valores de entrada, o sea, sin ningún dato de entrada acá, o yo puedo cambiar los valores, pedir los valores de que me dan en el ejercicio, ¿cierto? Yo puedo decir, ok, me dan la temperatura de trabajo, me dan la temperatura, el conductor, el calibre del conductor, y con este calibre yo eh, puedo hallar el área transversal y entender un poco más al respecto del tema. Pero lo puedo dejar como un coeficiente constante y no lo dejo como una entrada, ¿cierto? Sino que lo que voy a dejar como entrada es la temperatura final. Pues a esa sí es una entrada. Cada vez que yo quiera la resistencia, le voy a pedir a la función me genere la temperatura. La otra cosa que sé que puede depender es el material. De acuerdo al material, tenemos diferentes datos. Entonces también podríamos tabularlos de alguna manera para poder, que depende del material, pues nosotros eh, seleccionamos alguno de estos valores, ¿cierto? Como les digo, la longitud del conductor, esa también puede ser una entrada. La voy a quitar de acá y la voy a dejar acá como un valor de entrada. Entonces, la longitud, ¿cierto? En el tema del material, bueno, y el área, bueno, el área transversal del material, como es un cable, podríamos eh, pensar en el calibre, ¿cierto? Ahorita miramos cómo utilizar ese dato y ya. Esos serían entonces los datos que yo voy a utilizar. Ahora bien, tendríamos que aplicar esta fórmula, ¿cierto? Entonces, R total es igual a la resistencia sub cero, pero la resistencia sub cero es ρ por L sobre área. Entonces, ρ, ¿cierto? Por L sobre área. Pero ese valor, si ustedes se dan cuenta acá, yo en ningún momento he definido el valor de área. ¿Sí? Este valor de área está sin definir. Este valor de L, este valor de L sí, es longitud, ¿cierto? Longitud sí la conozco, pero este valor, voy a llamarlo de una vez área, para que no se nos olvide. Este valor de área está sin definir. Entonces, ¿cómo encuentro yo el valor de área? Lo puedo hacer mediante una tabla. Entonces, como yo sé que la resistencia del material
varía, perdón, el área transversal varía respecto a quién, al calibre. Yo puedo decir que existe un diccionario 1, que tiene los valores. Entonces puede ser el calibre en la palabra clave. Entonces, por ejemplo, puede decir que es, bueno, 14, y el 14 tiene dos datos. Entonces, si es ¿qué? Bueno, tiene el área transversal. Entonces voy a dejar aquí uno, ahorita lo buscamos en una tabla, lo buscamos por internet. El cable 12, ¿sí? Que a cada calibre, le corresponda este diccionario almacena para cada calibre su área transversal, ¿verdad? Y entre esta lista entonces dejamos el calibre número, el que nos dan en el ejercicio, que es un número 2, ¿cierto? El 2, y le corresponde una sección transversal, ¿listo? Ahorita cambiamos los numeritos, simplemente lo estoy dejando aquí para poder ir explicando a medida que voy corriendo el ejercicio, ¿sí? Hasta aquí va quedando claro, muchachos, qué es lo que estoy haciendo. Profesor, una pregunta. Señor. Cuando usted declara el 14, entre comillas, va después 2 puntos, 1, coma. Después sigue el 12, 2 puntos, 2, ¿no sería coma? Ay, sí, ahí, perdón, ahí tengo ese error. Listo, ya lo corregí. ¿Listo? Entonces, para cada calibre, ¿cierto? 14 AWG, 12 AWG y 2WG. ¿Sí? Aquí debería estar también entonces 10. ¿Sí? Y ahí le corresponde. Y ahí va. O sea, la idea aquí no, digamos que ese numerito que tengo ahí como opcional, es simplemente como para que entiendan que estoy generando un diccionario directamente eh, sobre el calibre, o sea, que contiene el calibre y contiene su área transversal. Si yo quisiese ser más amplio, también podría ser un diccionario número 2, que tenga o que dependa del material. Pues puedo hacer un material, por ejemplo, puedo decir que está eh, el cobre, ¿cierto? Puedo decir que es el cobre, puedo decir que está el aluminio, puedo decir que está, no sé, el oro, ¿listo? Y a ellos les corresponderá en el diccionario unas características. Por ejemplo, ¿qué características se repiten? Está la resistividad, ¿cierto? Está el valor de Rho. Entonces, lo coloco como una lista, o lo puedo colocar inclusive no como una lista, sino como una tupla, donde el primer valor sea la resistividad y el segundo valor sea el coeficiente de temperatura. ¿Listo? Entonces me va a quedar una función que haya la resistencia, no importa qué material sea, ¿cierto? Y no importa el calibre de mi conductor. Lo podríamos hacer. ¿Listo? Entonces estaría en la posición 2 y en la posición 2. Y para acá, el oro, en la posición 3 y en la posición 3. Entonces, este diccionario almacena, ¿cierto? El material, y a cada material le corresponde una tupla entre la resistividad y el coeficiente de temperatura.
Entonces miren que estos son como dos tablas que tenemos aquí almacenadas, ¿cierto? En donde está la resistividad y donde está, como dos tablas. Los diccionarios se pueden interpretar casi que como una tabla. Los elementos podemos guardarlos directamente acá. Entonces les voy a pedir el favor me ayuden buscando en internet cuál sería el área transversal de un cable número 2, ¿cierto? Bueno, dejar aquí claro en los comentarios cuáles serían las unidades. Entonces, si nosotros vamos a hacer todo el cálculo en metros, pues entonces tenemos que dar el área en metros, eh, en metros al cuadrado, ¿cierto? Eso es importante dejarlo ahí como anotación. Metros cuadrados. La resistividad, ¿en qué unidades nosotros vamos a tener en cuenta la resistividad, ¿cierto? Entonces, eh, en ohm por metro, ¿cierto? Y el coeficiente de temperatura, ¿en qué? ¿En qué? El coeficiente es adimensional, entonces no debe ya ninguna unidad, ¿cierto? Porque es un coeficiente. Entonces, ¿para qué? Para tener en cuenta que todos los valores que nosotros vamos a tener deben estar en la unidad de medida igual, para poder hacer el cálculo exacto, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, entonces este de acá y este de acá ya no tienen que ir. ¿Por qué? Porque ya están almacenados en este documento. Entonces voy a quitarlos de acá y ya solo nos queda como constante o coeficiente constante la temperatura ambiente. ¿Listo? Simplemente para eso. Inclusive, bueno, este dato lo necesitamos ¿para qué? Para poder hacer el cálculo. Entonces ya tenemos que la resistencia está la resistencia está aquí. Hacer esto. La resistencia está aquí en el primer cálculo. Ya Rho no estaría, sino lo que estaría es el dictado, el diccionario número 1, en la posición. Y entonces acá vamos a decir que es respecto al eh, calibre. ¿Sí? Es decir, que si yo busco, le ingreso en la palabra calibre el número 2, ¿sí? Si yo ingreso el número 2, eventualmente voy a poder entender o buscar en el calibre, ¿sí? la palabra calibre, esta es una variable, tenemos que quitar los costos, la variable calibre, ¿listo? Esa sí ya podemos encontrar. Si nosotros quisiésemos, usualmente cuando uno está programando debe estar corriendo los códigos para verificar que sí está bien, ¿listo? Entonces yo les recomiendo, digamos, en la parte de abajo, hay un código, revisar, si yo genero este diccionario y si yo quiero llamar la palabra, entonces debo definir aquí la palabra calibre, ¿cierto? Y yo le entregaría un 2, ¿cierto? Que ese sería. Si yo genero esa palabra calibre, eso se me convierte en un número. Entonces yo lo que debo hacer después de eso, para que me entienda la clave del diccionario, es generar a la palabra calibre, redefinir a la palabra calibre como el STR, string, ¿cierto? ¿De qué? De la variable calibre porque viene ahí. Porque viene como un número. Entonces, ya si hago yo esto, estoy seguro que se me convierte ¿en una qué? En un stream, en un texto, y después de eso, entonces sí puedo hacer ¿qué? Encontrar este valor, para ver si sí realmente lo estoy encontrando, si sí me va a dar el dato que yo quiero, para no entrar o no incurrir en errores. Y efectivamente, si yo le ingreso en la función en calibre 2, entonces lo convierto en texto y simplemente hago el dictado. En el diccionario busco la variable calibre y voy a encontrar el valor de 8, que realmente sí es el dato que yo quiero encontrar. Entonces, ya tengo el primero que es Rho, que es la resistividad. Perdón, ay, tengo el área transversal. Entonces, si este es el área transversal, lo tengo mal ubicado,
Voy a cambiar la palabra área por el área transversal, ¿cierto? Ya lo tengo definido. La longitud ya me la dan y lo que me falta encontrar entonces es la resistividad del material. Entonces, ¿cómo encuentro la resistividad del material? Pues hago exactamente el mismo proceso que hice aquí. Pero voy a encontrar es el primer valor que corresponde eh, al diccionario en la primera posición de la tupla. ¿Cómo lo hago? Defino ¿cómo? El material si lo entro como una palabra. Entonces miren que si yo hago acá, cuando voy a definir el material, voy a definirlo. Entonces debo decirle que es el cobre, ¿cierto? Lo voy a escribir igual para no tener inconvenientes. Bueno, en este caso, aluminio. ¿Listo? Entonces yo lo defino como aluminio. Y después lo voy a buscar. Quiero buscar en el diccionario número 2 de la palabra aluminio, de la variable material, la posición número 0. Y con eso, si viene el primer diccionario. Y con eso ya sé que voy a encontrar el valor de la resistividad. Entonces, con este carácter, yo ya sé que estoy encontrando el valor de la resistividad. Entonces, la resistividad por la longitud sobre el área voy a tener la primera resistividad, la primera resistencia. Pero eso va multiplicado por un factor. ¿Cuál factor? Entonces, es este. 1, ¿cierto? Más, ¿qué es eso? Alfa, pero ese alfa ya sería exactamente este mismo ejercicio, pero no en la posición 0, sino en la posición 1. Si yo encuentro la posición 1, voy a encontrar que no es la resistividad, sino es el coeficiente de temperatura. Entonces, de una vez en el coeficiente multiplicado por el coeficiente de temperatura y eso multiplicado por la diferencia del delta de temperatura. Entonces, ¿cuáles serían las dos deltas de temperaturas? T final menos la temperatura ambiente a la que yo estoy encontrando los datos, la temperatura. ¿Listo? Y con eso ya tendría absolutamente toda la resistencia, el cálculo de toda mi resistencia. ¿Listo? Simplemente voy a retornar resistencia del material. Puedo dejar una impresión acá, ¿no? Puedo decir que, imprimir y puedo decir que la resistencia eléctrica de, ay, recuerden que debe estar entre comillas para que sea un texto, resistencia eléctrica del conductor de, pues acá podemos dejar una variable, ¿cierto? De una vez lo voy a escribir acá, punto format, y entre el formato, entonces acá entre el formato voy a colocar, ese primer elemento sería ¿quién? El material, ¿cierto? Entonces, material, listo. La resistencia del conector de aluminio de calibre, es la siguiente a buscar es el calibre, ¿cierto? Expuesto a una temperatura de, son los datos de ingreso, que sería la temperatura final, en la que está expuesto, es de, y estaría finalmente como una resistencia. Pues miren que yo puedo generar un texto completo donde asigno las variables que yo quiero ir explicando,
Pero al final, pues realmente me interesa retornar el valor porque si yo quiero de pronto utilizarlo más adelante en un cálculo adicional, pues lo puedo realizar. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, inquietudes? Entonces, tendríamos que buscar acá en internet o el ejercicio, para poderlo hacer completo, pues tendríamos que saber cuál es el área transversal de un alambre de aluminio de 6 a W, ¿cierto? Y queremos saber cuál sería la sección transversal de ese cable o de ese alambre. Realmente los fabricantes de cables suelen colocarlos, vamos a ver si lo encontramos. Entonces, miren, está la sección transversal. Este dato nosotros lo necesitamos, entonces lo voy a copiar. Este está en milímetros cuadrados, ¿cierto? Debemos pasarlo a metros cuadrados para que todo nos quede en la misma unidad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde vamos a colocar ese aro? En el área transversal del número. Ah, bueno, ¿qué cable nosotros hicimos acá? 2. Espérame, busqué mal. Es de un número 2. Porque aquí no me encuentro. 33.6. Entonces, pues, compraría número 33.6. Ese es el valor que yo voy a colocar directamente en el valor acá. Ahora, del cobre voy a tener del aluminio, perdón, voy a tener la resistividad. Entonces, el aluminio es 2.82. De la resistividad es 2.82. Menos 8. Ahí está el del aluminio, 2.82. Y ahora menos 8. Y me faltaría el coeficiente de temperatura. Del aluminio. Miren que debe estar exactamente a la misma temperatura, ¿listo? Entonces, 3.9 por 10 a la menos 3. Aquí sería 3.9 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Ahí está. Técnicamente tendríamos todos los datos. Tenemos el área transversal, tenemos la resistividad del material, tenemos el coeficiente de temperatura. Ah, bueno, aquí yo no revisé aquí en la resistividad, yo no revisé, perdón, acá en la resistividad yo no revisé las unidades, ¿sí? Ohm por metro, está bien. Entonces, ahora sí, si yo quisiese hacer el ejercicio, o sea, si ya quisiese correr, vamos a verificar, está bien la función. Entonces, si yo quisiera verificar, eh, escribo resistencia, llamo la función resistencia, ¿y qué dato le voy a colocar?
lo que me pide ahí. Entonces, 35 es el primer valor. El material, entonces le voy a dar eso, entre comillas, recordemos, y tratemos de dejar exactamente igual. ¿Listo? La longitud, es 3, y el calibre, entonces, es un 2. ¿Listo? Yo lo puedo escribir así, y vamos a ver si nos da el resultado. Entonces, la resistencia eléctrica del conductor de aluminio de calibre 2 expuesta a una temperatura de 35 es de tal dato. Y como yo le estoy pidiendo que me retorne el dato, me lo vuelve a repetir en la línea de abajo. ¿Listo? Claro, aquí me faltó ponerle digamos, en la leyenda, en la impresión, pues todas las unidades y todas las cosas, pero pues, la idea es que ustedes entiendan el ejercicio y pues miren la practicidad que tiene pues Python para el desarrollo de este tipo de ejercicios. Hasta aquí dudas, preguntas, inquietudes. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer eh, es entrar a hablar de los módulos o de las librerías que tiene Python. Entonces, cuando nosotros hablamos de Python, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que sin necesidad de utilizar funciones adicionales, ¿cierto? Podemos programar como nosotros queramos. Pero a medida que la programación en Python fue aumentando, pues se empezaron a generar funciones y empezaron a crearse librerías que nos van a apoyar a hacer los trabajos que sean fáciles. Algo que es repetitivo, algo que ya alguien está haciendo, pues nosotros no debemos volver a hacerlo, sino que simplemente lo que vamos a hacer es usar esas aplicaciones que ya existen, que alguien ya tiene, y eh, darle uso a esa herramienta. Eso es lo que nosotros pues queremos hacer y la manera de hacerlo pues es encontrando las librerías que alguien en otra parte del mundo ya hizo. Cuando uno habla de programación, el problema que uno ya tiene, alguien ya lo solucionó en la otra parte del mundo, ¿cierto? Usualmente es complejo analizar o pensar que nosotros vamos a tener un problema de cero. Realmente hay alguien que ya se le ocurrió ese problema y alguien ya lo solucionó y lo que nosotros debemos hacer es buscar herramientas que nos van a ayudar. Pero eso, digamos que como nosotros le tomamos esos datos directamente a alguien en otra parte del mundo, o sea, cómo nosotros llegamos cómo llega a nosotros eh, ese tipo de librerías, ¿cierto? Cómo llega a nosotros si nunca hemos descargado en nuestro computador eso. Entonces, por eso, el ambiente de Anaconda es importante, porque cuando uno descarga Anaconda, descarga, además de todos esos paquetes que mostramos en la primera sección de clase, descarga también una cantidad de librerías que son muy usadas en el área de programación para análisis de datos, para programación de imágenes, para programación de aplicaciones, para páginas web. Existen muchísimas librerías y lo que hacen este tipo de repositorios o este tipo de aplicaciones es generar un documento, perdón, un grupo de aplicaciones que va a tener ya por default esas librerías. Entonces, si nosotros entramos aquí a la plataforma de Anaconda, aquí en la parte de acá dice ambientes, ¿cierto? Nosotros podemos generar un ambiente de trabajo en el cual solo necesitamos ciertas librerías que solo las vamos a necesitar nosotros, nadie más. Entonces, la manera más sencilla de trabajar es poder crear un nuevo ambiente para poder trabajar sin afectar el documento o el ambiente base. Cuando yo voy a trabajar con una librería específica y esa librería específica está hecha de más librerías, lo recomendable es generar un nuevo ambiente, algo totalmente nuevo que no afecte la librería base. Entonces, cuando nosotros descargamos por primera vez Anaconda, él siempre genera una base, ¿no? Una raíz, en donde descarga las más usadas para Anaconda.
O sea, todas estas que ustedes ven aquí son librerías que realmente en algún momento nosotros vamos a usar o por algo están ahí, ¿sí? Que nosotros realmente simplemente corremos en el código y ya sabemos que sí están. Pero si ustedes miran aquí todas las librerías, aquí hay muchas que no están descargadas. ¿Sí? Entonces, la forma aquí fácil es busque la que de pronto usted considere que necesite y póngala a descargar. Cuando son librerías realmente raras, ¿listo? Usualmente Anaconda tiene muchas, o sea, la mayor parte para nosotros programadores que estamos comenzando, no es necesario buscar una librería adicional porque las básicas que nosotros vamos a usar ya están aquí. Cosa distinta cuando, por ejemplo, vamos a utilizar, por ejemplo, esta BS4 es para hacer web scraping, o sea, extracción de información a partir de páginas web. Entonces, esa sí no la tiene por defecto, entonces nosotros la podemos descargar. Y como les digo, para descargarla sin afectar el ambiente de la base raíz, yo puedo crear un nuevo ambiente y así de esa manera pues establezco que no es necesario, no se me va a dañar y puedo mantener la programación solo sobre ese ambiente. Es decir, que todos los códigos que yo corra sobre ese ambiente solo van a funcionar si están dentro de ese ambiente, porque la librería va a quedar directamente sobre ese ambiente. Entonces, así garantizo que pueda utilizar diferentes versiones de algunos de los programas para que funcionen. Eso se usa porque, como estamos hablando de que Python es totalmente libre, alguien en otra parte del mundo desarrolló una aplicación súper poderosa, pero la hizo hace 2 años y no la actualizó. Entonces se quedó con las versiones antiguas y cuando, como Python va actualizándose, pues hay que utilizar simplemente las versiones antiguas. Entonces yo aquí cuando voy a crear, él me dice, venga, ¿qué paquetes? ¿Cómo le nombro? ¿Cuál es la ubicación? Y empiezo a localizar esas aplicaciones que realmente sí requiero, ¿cierto? Necesarias, que las veo necesarias y obligatorias dentro de mi ambiente de trabajo. De resto, voy a quitar todas porque eso hace que mi trabajo sea, que mi ambiente sea mucho más ligero y pueda programar de mejor manera. Entonces, esta es una facilidad que tiene Anaconda. Anaconda es un poquito pesado porque tiene muchas librerías y porque nos permite trabajar. Otra opción, si usted en definitiva no le gusta Anaconda, es utilizar la forma de programación por la ventana de comandos. Y existe una cosa que se llama el pip. ¿Listo? El pip install. Entonces, el pip install simplemente es la forma de, mediante el lenguaje mediante la ventana de comandos, poder instalar eh, aplicaciones que están en otra parte del mundo, ¿cierto? De alguien que ya lo hizo en otra parte del mundo. Para poder instalarla, este grupo, digamos que es esta base de programas, están directamente almacenados de esta forma, con py. ¿Listo? Que realmente lo que hace es guardar los paquetes y nosotros los podemos utilizar, descargarlos y llevarlos a nuestro ordenador. Problemas de este tipo de instalación es que si no conocemos el, de- eh, el lugar de donde proceden estos programas, puede que incurramos en errores con nuestro computador y se nos pueda dañar. O sea, si no conocemos realmente de dónde viene y qué paquetes tiene, yo no lo recomiendo para no generar complicaciones a la hora de programar. Entonces, como nosotros estamos empezando, lo recomendable siempre es Anaconda. Pero si usted quiere probar, lo puede hacer con el pip install. Con el pip install también usted puede descargar la versión que quiera del ejercicio. Por ejemplo, si nosotros analizamos el pip install de NumPy, ¿cierto? Nosotros aquí podemos revisar cuál es la versión. ¿Dónde estará? No sé qué versión tenga actualmente ahorita en NumPy, pero nosotros podemos cambiar específicamente cuál es la versión que nosotros queremos. Si queremos una versión antigua porque la necesitamos, lo podemos hacer. Entonces, es la forma en que nosotros podemos descargar. Y se hace a partir de la ventana de comandos. También Anaconda es un poco más chévere porque ya usted lo tiene, usted la busca, la puede buscar, la base que usted considere que necesita y aquí la puede utilizar. Entonces,
hay cosas que usted puede mejor trabajar desde Anaconda. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a trabajar, crean un nuevo ambiente y trabajan. Pero les dejo la otra opción porque eh, se puede hacer, se puede trabajar y no hay ningún problema. Anaconda también tiene una parte de aprendizaje en donde te enseña o te da una explicación acá. Hay unos documentos para que puedas leer sobre cada una de las herramientas. Por ejemplo, sobre Matplotlib para dibujar gráficas, Spider para programar, Visual Studio Code para programar en Python, ¿cierto? Sklearn para hacer aprendizaje automático, TensorFlow que es para poder trabajar inteligencia artificial, procesamiento de imágenes, ¿cierto? PyTorch para poder también hacer un poquito de programación de alto nivel, eh, y así sucesivamente con cada una de los elementos, de cada una de las aplicaciones que él tiene por defecto, ¿listo? Entonces, para que ustedes, si quieren leer al respecto, lo pueden hacer, ¿listo? Yo ahorita les voy a hablar un poquito de lo que es Pandas, de lo que es NumPy. eh, También podemos hablar ahorita, bueno, no nos alcanza el tiempo, pero de pronto mañana hablamos de SciPy y de Matplotlib, ¿listo? Entonces estas quedan para mañana y estas dos para hoy. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, inquietud? No, señor. Bien. También, digamos que de manera general, Anaconda también trae una comunidad donde nosotros podemos hacer consultas, revisar, tiene foros, ¿cierto? Podemos consultar vía Twitter, y todo, ¿para qué? Para nosotros estar en contacto directamente con las nuevas actualizaciones de versiones. Usualmente no somos, no es mucho lo que lo usamos porque realmente ya están las librerías que eh, propiamente usamos, pero se puede utilizar, ¿listo? Y miren que hay unos que son para foros y hay otros que ya es de la parte social, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden analizar, revisar, de pronto si les gusta, lo pueden hacer, ¿bien? Pero como nosotros venimos directamente a trabajar sobre este ambiente, cuando ustedes trabajen sobre este ambiente, ya vienen descargadas los archivos perdón, las librerías que yo le digo. Una vez usted ya las tenga descargada en Anaconda, usted ya no tiene ningún problema de usarlas, ¿cierto? Si usted no la tiene, usualmente cuando es un paquete de Python, él le dice a usted siempre, cada vez que usted quiere utilizar un paquete que no esté dentro de la librería que usted quiere, todo paquete de Python explica cómo instalarlo. Y usted lo puede hacer a partir de Anaconda o lo puede hacer a partir del pip. ¿Listo? Si usted no lo quiere hacer desde el punto de la gráfica aquí, que la puede buscar y toda la cosa, pues lo puede hacer a partir de la ventana de comandos. Entonces usted busca en su buscador, en el buscador de su PC y busca Anaconda Prompt. ¿Sí? Aquí es la ventana de comandos donde usted puede correr el código que le dicen que corra acá. ¿Sí? Por ejemplo, usted copia este dato, le da a copiar y se viene a este y le da que instale. Si ya está instalado, le va a decir, no, eso ya está instalado. ¿Sí? O no, si ya está instalado, no le va a hacer. ¿Sí? Si ya está desactualizado, le va a decir, ok, se lo actualizo. Pero como la instrucción es instalar, él ya le debe instalar. Miren que ya, aquí ya resolvió. Buscó en el repositorio de Anaconda ese paquete. Después verificó que el ambiente en el que estoy trabajando se pueda solucionar y después encuentra y revisa. Aquí me está diciendo que los siguientes paquetes van a ser actualizados. Miren que yo tengo, aquí le voy a decir que no porque no sé, no tengo actualizado la versión, ¿listo? Entonces no lo voy a hacer. Pero si yo quisiese, lo puedo hacer. Miren que lo puedo actualizar. En el paquete tengo el 22.9 y lo que va a cambiar, cuál es el documento que va a cambiar, es este documento de construcción y le dice cuánto pesa. ¿Eh? Entonces yo aquí puedo llevar por la trazabilidad si lo quiero hacer desde la ventana de comandos y si no, simplemente desde esta ventana vengo, lo busco aquí en NumPy, voy a buscarlo. Es otra opción. Como son muchos, a veces uno sabe, no. Bueno, aquí lo busca. Entonces mírelo aquí.
¿sí? Y usted al seleccionar, puesto, al seleccionar acá, aquí me dice que yo puedo aplicar la descarga o lo puedo revisar, ¿sí? Aquí yo lo puedo aplicar o limpiar. Entonces, lo puedo quitar cuando no lo tengo, aquí me dice que lo puedo descargar y demás, ¿listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta cada vez que quieran desarrollar o descargar una de esas librerías que no está dentro del paquete de Anaconda. Bien, continuando con mi explicación, esta explicación grandotota es ¿por qué? Porque NumPy lo hace alguien externo a quien hizo Python. Entonces, como eso está en el repositorio de otra persona, lo que nosotros tratamos es de coger en el repositorio principal de Python y traernos ese paquete para poderlo usar directamente dentro de la plataforma. Entonces, lo hacemos mediante el conda y el pip. Cuando ya está instalado, sí podríamos utilizarlo. Y la forma de utilizar NumPy es importar. Bueno, aquí me voy a saltar acá 5 segunditos a usar la palabra importar. ¿Listo? Import. Cada vez que yo quiera usar una librería que ya descargué, que sé que está dentro de mi ordenador, lo puedo hacer. Entonces voy a importar. Y la forma es llamando la función. ¿Listo? Importar NumPy. Y yo podría trabajar con NumPy, sí lo voy a poder utilizar. Entonces, cada vez que yo quiera hacer algo con NumPy, yo lo voy a hacer de esa manera. Simplemente cada vez que lo quiero usar, pues simplemente llamo NumPy, punto. Y cuando genero el punto, me aparece todas las posibles funciones que yo puedo hacer. ¿Sí? Miren, por ejemplo, que yo puedo encontrar, por ejemplo, eh, puedo hacer, no fue así, la raíz cuadrada de 2. Y miren, facilito, lo puedo encontrar, ¿sí? O sea, ya ahorita hablamos de NumPy, pero lo importante acá es cómo yo puedo llamar directamente la librería que ya descargué. ¿Listo? Como estas librerías son tan conocidas, son tan usadas, existe una palabra clave en programación en Python y es acortar esa palabra largota porque cada vez que yo voy a programar necesito llamar esa palabra largota, ¿sí? Entonces simplemente lo que yo digo, lo voy a utilizar la palabra clave as, ¿listo? Que al traducir de inglés es como, entonces importar la librería NumPy como, y lo voy a definir como NP. Entonces, cada vez que yo quiera utilizar la librería NumPy, ya no llamo a NumPy, sino que llamo a NP. Y funciona igualito. No va a cambiar en absolutamente nada. Es decir, que lo puedo usar de las dos maneras. Lo que pasa es que siempre buscamos reducir los tiempos de programación. Entonces, para que lo tengan súper claro, que no es algo que nos amarre o que nos detenga, pero sí es bueno que ustedes lo tengan claro. ¿Sí? Entonces, cuando aparece el asNP, es simplemente que yo quiero buscar una forma. Que si yo quiero llamarlo no NP, sino lo puedo llamar A, como A. Entonces, cuando voy a utilizar NP, ya no lo voy a utilizar, sino voy a llamar A. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Pero en el argot de programación, es mejor dejarlo como todo el mundo lo usa para que usted no se confunda. ¿Sí? Es la manera más sencilla. Entonces, yo puedo importar a NumPy como NP cada vez que yo necesito usar esta librería de NumPy, pues simplemente lo voy a llamar desde o lo voy a llamar como NP. Y mire que si yo me paro directamente sobre él, me va a decir, oiga, este es NumPy, es un módulo que está directamente relacionado, ¿sí? En cambio, si yo me paro sobre NumPy, no me aparece. Bueno, mire, me aparece igual. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma cosa. Ahora, hasta aquí, dudas, preguntas. La primera vez que nosotros hablamos, en la primera sesión, hablamos nosotros de la librería NumPy. Dijimos que era una librería netamente matemática. Y por eso el interés de que viniera hoy a la explicación, y es por el tema que nosotros
como futuros tecnólogos, ingenieros y profesionales en el área de la matemática, usamos demasiado cálculos, cálculos y cálculos. Y esta herramienta me permite a mí trabajar ese tipo de matemáticas. Entonces yo puedo, si se dan cuenta, yo puedo sacar la raíz cuadrada, puedo hacer vectores, puedo hacer matrices, puedo hacer cálculos matemáticos como la inversa de una matriz, puedo hacer cálculos de números complejos y muchas cosas que ya esta librería tiene, ¿cierto? Que si no la tuviera, nosotros tendríamos que hacer la programación a manito, ¿cierto? De programación de cero. Por eso llamamos programación de alto nivel, porque ya hay herramientas que nos ayudan a hacer la cosa más fácil. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo lo vamos a...? Bueno, la primera de las cosas que hace NumPy, ¿sí? Son vectores. Lo primero que hacemos utilizar son vectores. Y aquí vamos a entender la diferencia tan grande que tiene Python de qué es un vector y qué es una lista. Vamos a separar esos dos conceptos entendiendo que un vector compone números, no compone texto. En ese orden, la manera en que nosotros debemos definir el vector es como un array, recordando que array en español es un arreglo de números que tiene una lista. Entonces yo puedo convertir esta lista, que para Python simplemente es una agrupación de caracteres y ya, en un vector numérico que yo puedo proceder a usar. ¿Listo? Esa es la forma que, o sea, una lista no es un vector, pero un array de una lista sí es un vector. ¿Listo? Es un arreglo de una lista. Aquí ya lo convierto en vector y ya podría utilizarlo como cuando voy a hacer vectores. Es decir, que yo sí puedo hacer suma de vectores. Entonces voy a decir que el vector A es igual, ¿cierto? Bueno, primero voy a definir la lista y ahorita ya apuro. A1 es la lista, entonces voy a decir que es el 1, 2, 3. Y A2 es el vector, perdón, la lista 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces los quiero convertir a hacer un vector. Entonces voy a utilizar el comando A3 es igual a NumPy, ¿cierto? Llama a NumPy, pero como le dije que se llamara NP, cada vez que quiero utilizar la función, lo puedo hacer, ¿cierto? Ese punto lo que me despliega a mí, ustedes se dan cuenta acá, es una cantidad de tareas y de datos que yo puedo generar a partir de la función o del método de NumPy. Yo puedo hallar, por ejemplo, acá los argumentos, la posición corta, la partición, puedo particionar el vector, puedo encontrar el mínimo, el máximo, puedo hacer la cotangente, puedo hacer el arcoseno, puedo hacer el arcocoseno, los arcosenos hiperbólicos, o sea, puedo hacer una cantidad de matemática, ¿cierto? Alrededor de esto. Pero por el momento simplemente vamos a hacer un vector. All right. ¿Listo? Y ese vector será A1. Asimismo, yo puedo hacer el vector que depende de la lista, de la lista 2. Ya corrí, funcionó. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero hacer A3 más A2. Perdón, A3 más A4. Y me dice que es un vector que se suma como vector. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos súper en cuenta. Entonces, podemos hacer operaciones entre vectores. Ahí sí ya lo podemos hacer de manera vectorial. Es cuando ustedes que están viendo o que vieron en su carrera cálculo 3, por ejemplo, el cálculo vectorial se puede hacer a partir de Python, ¿sí? Podemos dar uso de la matemática vectorial a partir de herramientas de programación como Python. ¿Listo? Otra opción también puede ser el álgebra lineal, cuando nosotros hablamos de vectores, productos puntos, productos cruz, lo podemos hacer. ¿Cómo?
a partir de la programación en Python. ¿Listo? Si podemos hacer vectores, pues podemos hacer matrices. ¿Listo? La clave de esto es siempre debe haberse corrido la importación de la librería. Si usted no importa la librería, nunca le va a correr. Y la manera de que importe esa librería es que su computador ya la tenga descargada. ¿Listo? Para que eso siempre quede claro. Entonces, yo puedo generar una matriz interpretar la matriz como una lista de listas. ¿Sí? Si ven ustedes acá, la lista tiene una agrupación de listas. Pero eso sigue siendo una lista para Python. Cuando nosotros lo queremos convertir en matriz, simplemente hacemos numpy array. Y ya con eso me genera un arreglo de una matriz. Esto es una forma súper sencilla de entender. Entonces, ¿también puedo hacer operaciones con matrices? Claro que sí. Puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones, multiplicación por escalar, multiplicación de matrices. Entender el cómo va a funcionar, pues ya depende de nuestro conocimiento en álgebra lineal. ¿Listo? Nosotros tenemos que saber álgebra lineal para saber si la respuesta que va a dar el programa está bien. Una cosa es un producto escalar y otra cosa un producto matricial. Pero si usted lo va a ver en las dimensiones le dan, pues usted puede entrar, incurrir en errores, pero ya no es un problema de programación, sino un problema de desconocimiento del álgebra lineal. Entonces, para que tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a utilizar tipo de matrices y vectores, pues es estrictamente necesario pues, tener conocimiento sobre el álgebra y las operaciones con matriciales y vectoriales. Otra de las tareas que tiene NumPy es el desarrollo de vectores, ¿cierto? A partir de un dato conocido. O sea, simplemente yo quiero un vector de 0 a 5. Pues yo le digo a él que genere el array con la función arrange. ¿Listo? Con esta función lo que yo estoy haciendo es generar un vector como cuando lo vimos la vez pasada que decíamos que hacíamos una lista con la función range. Acá lo hacemos con arrange porque es un arreglo a partir de un rango. ¿Listo? Es un arreglo. Aquí ya la cosa cambia porque aquí ya estamos generando es un vector en específico. Y lo podemos hacer de varias maneras. La primera es simplemente dándole la distancia, perdón, la distancia o el tamaño del vector. Yo lo quiero de 5 datos, pues hago el arreglo de 5 datos. O yo lo quiero desde el dato 2 hasta el dato 10 menos 1. O sea, del dato 2 al dato 9, ¿cierto? O no, mejor yo quiero del dato 2 al dato 10 en pasos de 2. Entonces, del dato 2 al paso 10 menos 1, o sea, hasta el 9, pero en pasos de 2. Entonces, el 9 no está dentro de esa lista y quedarían solo los números pares. Otra cosa interesante es que como estamos hablando de números, yo también puedo hacer numpy a arrange, ¿cierto? Lo puedo hacer desde el número menos 5 hasta el número 15, ¿cierto? Y puedo generar el paso, el step. ¿Listo? Aquí puedo hacer el step. Y no necesariamente tiene que ser entero, como la función range. Aquí sí puede ser de diferente tamaño. Entonces yo puedo decir que puede ser pasos de 0 a 1. Entonces miren lo que va a pasar. Yo voy a tener una range de muchos datos desde el número 5 hasta el número 15 con pasos de 0 a 1. ¿Listo? Eso lo puedo hacer. Aquí para verlo voy a hacerlo solo desde el número 6 y... Ay, perdón. Desde menos 5 a menos 4, solo para los datos de inicio y final. Entonces miren que voy a hacerlo desde menos 5 hasta menos, bueno, si quiero ver el último número, desde de menos 5 a menos 4 con pasos de 0 a 1. Es una forma súper sencilla de hacer un vector de datos, ¿cierto? Para poder evaluar. Aquí ya lo puedo hacer con datos flotantes. Entonces, eso cambia mucho también el cómo nosotros estamos interpretando nuestros datos. Hasta acá
interpretar un vector y una matriz queda claro para todos? Profe, yo tengo una inquietud. Es que me confundí un Pregúntame. poco cuando se utiliza la palabra array, porque pues como veníamos de definir variables y todo eso, ¿ese array no es una palabra propia del lenguaje? No, es propia de la librería. ¿Listo? Es propia de la librería. Entonces, cada vez que yo quiero hacer cada vez que yo, o sea, aquí, cuando yo la defino aquí, array, ¿sí? Para mí, para Python no significa nada. ¿Cuándo significa? Entonces, sí, por eso la dejé ahí. ¿Cuándo significa? Cuando yo puedo llamar a la variable a, ¿cierto? Significa cuando yo la defino el punto. Ahí la palabra array sí lleva un sentido. ¿Por qué? Porque va después del punto. Entonces él identifica, ok, aquí hay un punto, esto hace parte de la librería NumPy, es un pedacito de la librería NumPy, porque esto es una forma de anidar los programas. ¿Listo? O sea que Después, perdón, profe, en la línea 9 ese array es un nombre que usted le dio el nombre de la variable. de la variable, sí. Sí, Ok, sí, aquí es el nombre de la variable. Acá. ok. Perfecto. Diferente a la parte de arriba cuando hicimos el array, ¿cierto? Ahí, aquí, diferente en la parte de acá. ¿Por qué? Porque aquí sí significa que hace parte de una función. Es una tarea que hace desde NumPy, ¿sí ven? Pues aquí inclusive está más claro esto. Esta palabra array es diferente a esta array. ¿Por qué? Por el punto. ¿Listo? En esta es una función y en esta es el nombre de una variable. Ok. Pero buena la pregunta. ¿Alguien más preguntas? ¿Todo claro o todo oscuro? Bien. Pues imagínense que si nosotros podemos hacer un array de muchos valores, una forma es utilizar matrices de cero. Cuando nosotros trabajamos en programación matemática, el mejor software de programación, pues está MATLAB, ¿cierto? Donde este software tiene ciertas virtudes y ciertas desventajas. Las virtudes es un laboratorio de matemáticas donde puedes hacer cualquier cantidad de cálculos, puedes hacer infinidad de operaciones y programación muy robusta de métodos numéricos y demás, pero tiene un pequeño problema y es que pesa mucho, no es gratuito, es complejo de manejar, no desde el punto de programación, sino de ejecución, se demora mucho cargando los programas y demás. Entonces, Python siendo gratuito y de manera más sencilla la forma de escribir, pues hace como la competencia directa, ¿sí? Para que como que veamos la diferencia entre los dos. Y asimismo, eh, existe una función, cuando nosotros programamos en temas matemáticos, existen funciones donde necesitamos generar matrices vacías y empezar a llenar datos, ¿cierto? A partir de ciclos, por ejemplo, ciclos for o ciclos while, yo puedo llenar esos datos. Entonces, yo puedo generar una matriz que esté totalmente vacía o llena de ceros y con esa matriz empezar a llenar datos uno por uno a partir de ciclos anidados, ¿listo? Eso se puede hacer, ¿sí? Y lo que utilizamos son matrices de ceros. Entonces, NumPy ya trae una función que hace una matriz de ceros completica. Entonces, lo puedo hacer de dos maneras. La primera manera es como si lo fuera a colocar como un vector. Simplemente le doy la dimensión del vector. Miren que aquí es interesante que es la dimensión. O sea, aquí no es, miren la función de range que es desde el punto 2 hasta el 10 menos 1. En cambio, en los ceros es, yo quiero tres valores, hágame un vector de tres valores. ¿Sí lo ven? Porque si yo le coloco dos datos, lo que me está haciendo es un vector. Eso, una matriz, perdón. ¿Sí lo ven? Entonces, para que quedemos claro que cuando queremos una matriz de ceros, me pides la dimensión, no la posición 1 hasta cuál, sino la dimensión de mi vector.
¿Listo? Entonces, eso es importantísimo. Después de que los ceros yo los puedo generar como un vector o lo puedo generar como una matriz, donde el primer elemento siempre van a ser las filas. Miren, fila 1, fila 2, fila 2 y fila 3. Y las columnas es el segundo número. Como una matriz se define matemáticamente, ¿cierto? Cada vez que nosotros hablamos de matrices, fila, columna, fila, columna, fila, columna. Y en este caso es 3 filas, 4 columnas. 1, 2, 3 y 4 columnas. ¿Listo? Asimismo, como podemos llenar de unos, perdón, de ceros, podemos llenar de unos. Y funciona exactamente igual, igualito, miren. Yo lo puedo llenar con la dimensión, aunque si yo lo quiero no con la dimensión 3, sino lo quiero de 5 valores, lo corro y me van a dar un vector de 5 valores de unos. Asimismo, puedo hacer mi matriz de unos con diferentes valores. Yo lo puedo hacer de 4 filas, 3 columnas. Y mire que esta es de 3 por 4 y esta es de 4 por 3. ¿Cómo cambia? Claro que cambia, porque la traspuesta de la una de la otra. ¿Listo? Otra tarea que nosotros podemos hacer es generar datos para poder llenar funciones. Esta función linspace es simplemente encontrar valores desde un punto hasta otro punto y con cuántos valores lo quiero hacer. Entonces yo puedo decir, voy a graficar, esto se usa mucho como vectores de graficación, donde yo puedo hacer, digo, quiero un dato desde el 5 hasta el 8 y entre ese rango deme 50 datos. Entonces él llega y dice, ok, desde el 5 hasta el 8 y mire que aquí lo incluye. Eso es importante tenerlo en cuenta cada vez que nosotros vamos a utilizar la función y es que va desde el punto inicial hasta el punto final y la cantidad de datos que yo quiera. Entonces, él va a coger este dato y va a decir, ok, desde el 5 hasta el 8, y voy a dividir o a segmentar, a particionar los datos de tal manera que sea el muestreo de 50 datos. Entonces, es importantísimo. Más adelante podríamos ya usar la función seno, coseno y evaluarla sobre este valor con la función map, por ejemplo, ¿sí? La función de mapeo. Entonces, se usa, hago primero el vector y después mapeo. Entonces, esa es una opción. Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿sí entienden cómo funciona el Linspace? Entonces yo puedo tener un dato desde 3 hasta 9 y entre esos quiero 20 datos. Desde 3 hasta 9 y entre esos solo quiero 20 datos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en programación, hablamos y en álgebra lineal, realmente es donde utilizamos una función que se llama, una matriz que se llama la matriz identidad. Muy usada para hacer álgebra matricial. En Python, en programación en Python, la función se llama la función A. ¿Listo? La manera de llamarla es simplemente dando la dimensión de la matriz. Es una matriz diagonal que tiene solo unos en su diagonal. Entonces es una matriz identidad. Entonces, cada vez que ustedes necesiten una matriz identidad, lo pueden utilizar a partir de este. Hasta ahí queda claro que es una matriz identidad. ¿Saben qué es una matriz identidad? ¿Alguien tiene dudas de la matriz identidad? Bien, bueno, entonces no hay dudas, sigo. Como números aleatorios, bueno, ya voy a entrar un poquito, ya a salir del tema de qué hace NumPy para generar datos. Voy a generar arreglos, perdón, voy a generar números aleatorios. Yo podría generar datos random y esto lo uso mucho cuando voy a hacer pruebas de datos de estadísticos, cuando voy a generar datos de acuerdo a una distribución de datos específica, cuando yo quiero hablar eh, de variables aleatorias, muy ligado a la probabilidad y estadística. Entonces yo lo puedo hacer a partir de Python con las funciones run, ¿listo? Run y run al final. La función run tiene
una distribución uniforme. Es decir, cuando yo voy a sacar una nube de datos, van a estar distribuidos uniformemente. Si yo quiero 1000 datos y gráfico la distribución de los datos, me voy a encontrar con que los datos están uniformemente distribuidos. ¿Para qué? Para si yo los voy a utilizar para hacer pruebas estadísticas, los datos tengan un comportamiento y eso me vaya a servir en algo de acuerdo a la prueba de los modelos que yo voy a sacar estadísticamente. Entonces, esa es una de las tareas. La otra es la RAND con N con la distribución normal. Entonces, ya cuando quiero específicamente una distribución de datos normal, entonces utilizo la función RAND. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir, importando, pues primero importo mi librería, ¿cierto? NumPy como NP. Después uso la librería random, ¿listo? Que es totalmente aleatoria, es un módulo random. Y a esa random uso la función rand, ¿cierto? El módulo rand. Y ese módulo rand, o el método rand, simplemente lo que me va a generar es un vector de datos aleatorios que están uniformemente distribuidos. Si yo no quiero solo un vector, sino por el contrario, yo quiero una matriz de datos, también lo puedo hacer de manera uniforme. O si yo quiero un vector de datos normalizado, con una distribución normal, lo que voy a hacer es utilizando de menos 1 a 1, ¿sí? Porque ya la distribución normal, la distribución uniforme me da números siempre positivos entre 0 y 1, y la normal me da entre menos 1 y 1 para poder datos negativos, que también yo puedo probar modelos con datos negativos. Entonces, también lo puedo hacer como un vector o como una matriz. Continúo. Como números aleatorios, también puedo tener datos enteros. Y si yo quiero generar un dato o quiero generar muchos datos o quiero generar una matriz, ¿listo? Yo lo puedo hacer. Entonces, la manera de hacerlo es a partir de la función ranInt, ¿cierto? El método es random, el módulo, perdón, sí, el método es random, el módulo es random y el método es ranIt, ¿listo? Que es un número totalmente aleatorio, pero entero. Y lo puedo sacar de manera aleatoria entre el valor 1 y el valor 20. Y cada vez que yo corra el código, cambia. ¿Listo? Miren que si yo lo quiero cambiar acá, cambia. Cada vez que hizo, porque lo va a hacer de manera aleatoria. Igual aquí, si yo lo quiero con un vector. Entonces, la tercera posición del método ranInt es la cantidad de valores que yo quiero aleatorios. Y siempre me va a generar un vector. ¿Listo? Siempre me va a generar un vector. Entonces, en esta estoy generando un dato y también puedo generar un vector. Ahora la pregunta sería, si yo ya tengo un vector de datos totalmente aleatorios, ¿cómo genero una matriz? ¿Cierto? Tendría un problema porque la función ranIt no me genera una matriz. Y yo quiero o necesito una matriz. Entonces lo voy a hacer con la función reshape. ¿Listo? Esta función lo que hace es cambiar la matriz de acuerdo al tamaño que yo quiera seleccionar. ¿Listo? Yo puedo generar mi matriz del tamaño que yo quiera. La quiero hacer de 10 por 10, la puedo hacer de 10 por 10. La puedo hacer de 20 por 20, la puedo hacer de 20 por 20. ¿Cuál es el único requisito? Es utilizando, por ejemplo, para el caso de los datos aleatorios, y es que tengo un vector de datos aleatorios entre 1 y 100 que contiene 25 datos. Tiene 25 datos. Esa es la dimensión total de mi matriz, de mi vector, 25 datos. Esos 25 datos, puedo yo decir que no, que solo quiero 12. Y los voy a ver. Y ahí tengo 12 datos totalmente aleatorios entre 1 y 10, ¿cierto? Lo puedo hacer y están totalmente. Recordando que son datos aleatorios enteros. Puedo que no, realmente me quiera quedar con 21 datos. Lo puedo hacer y ahí están los 21 datos. Entonces, yo quiero, voy a dejar aquí 25 para poder continuar con la explicación. Ahí.
voy a dejarle 25 aquí para continuar con la explicación. Cuando genero 25 datos, corro la cantidad de vector de 25 datos, yo puedo convertir eso en una matriz y lo uso con la función reshape. Entonces, puedo decir que mi matriz es de 5 por 5. La única condición es que la multiplicación de estos dos valores dé el valor final. 5 por 5, 25. Entonces, cuando yo corro esta matriz, lo voy a poder hacer. Y miren la ubicación de los datos. Corren de esta manera y los datos igual corren de esta manera. Va primero este, sigue este, de manera lineal. Él divide de manera segmentada la cantidad total del vector. Entonces, cuando nosotros hablamos del lenguaje de programación, por ejemplo, C++ o MATLAB, no es tan fácil llegar a segmentar los datos de esta manera. Aquí es un poquito más sencillo porque hay ya tareas, ya funciones que hacen esta tarea. Entonces, es otra de las ventajas que tiene Python. Continúo. Puedo hacer el mismo ejemplo con muchos más valores, recordando siempre que este valor es la multiplicación de los dos datos que yo quiero y que yo puedo variar. Por ejemplo, aquí yo lo puedo dejar como 8 por 4 o lo puedo dejar 4 por 8 de acuerdo a la necesidad de la matriz que yo quiero trabajar, que específicamente me interese trabajar. ¿Listo? Entonces miren que esta es de 8 por 4 y esta es de 4 por 8. ¿No? Totalmente aleatoria, porque puede ser que yo necesite datos. Muchachos, ¿hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes? Profe, o sea que el reshape se usa solamente para, en este caso, para generar matrices aleatorias con valores enteros, porque con valores no enteros no tenemos ese problema. Se genera de una vez. Exacto, así es. Así es, así es. Tal cual. ¿Listo? Señor. Bien. Esto, cuando nosotros tenemos volúmenes de datos, a veces necesitamos datos como el máximo, el mínimo, la media, la desviación y toda la cosa de una descripción de esos datos. Y es complejo a veces poder hacer esos cálculos, ¿cierto? Entonces, o revisar uno por uno. Cuando nosotros estamos aprendiendo programación, por ejemplo, en C++, nos toca generar un bucle y ese bucle tendrá que leer todo el vector y después de que lee todo el vector, ahí sí poder entender qué significaba y encontrar el valor máximo, ¿cierto? Y quedarnos con el máximo. Entonces, nos hacían hacer funciones que encontrar el valor máximo para tal lista de datos. Aquí no. Aquí ya existe una función por defecto de la función máximo, que es el punto max. ¿Listo? Miren que array, este array, es una función que ya es de NumPy, ¿sí? Que es, para este caso es el mismo ejercicio que estábamos haciendo arriba, que es una matriz que está hecha a partir de números enteros. Perdón, un vector que está en números enteros. Es un vectorcito que tiene números aleatorios enteros. Y yo quiero saber cuál es el número máximo que está ahí. Entonces, simplemente, como yo ya sé que esto es un vector y hace parte de NumPy, simplemente con el punto max, yo ya puedo encontrar el número máximo que tiene mi vector. Y con punto min puedo tener, ¿cierto? El mínimo de mi vector. Entonces, no tengo que generar una función que lea el vector y que encuentre el máximo, el mínimo, nada. Simplemente yo ya lo puedo hacer a partir de la función max y min. Entonces, me ahorro ya una tarea grande que es hacer una función para hacer el máximo y el mínimo. Pero todavía más chévere es que adicional a encontrar el máximo y el mínimo, también puedo encontrar la posición en el vector donde está ese máximo y donde está ese mínimo. A partir de la función argumento del máximo y el argumento del mínimo. Si nosotros hacemos aquí la revisión, voy a correr esto de nuevo acá, voy a correr esto acá, esto aquí. Vamos a validar. El máximo es el 97. ¿Dónde lo ven? Por acá. Técnicamente sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cierto? En la posición 12. Está bien. Y el mínimo es 4, que está por acá. Entonces, ya volver a leer, saber dónde está, pues simplemente aquí vamos a correrlo y ya encontramos la posición, que es en la posición 27.
dentro de 50 datos, que es lo que tenía el vector. Entonces, son cositas, son tareas que nosotros nos vamos a ahorrar directamente con funciones ya predispuestas por NumPy. Aquí digamos que lo que le queremos dar es, o lo que le quiero dar a entender, es la cantidad de funciones que nosotros podemos sacar, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo sacar el conjugado de un número complejo, puedo copiar el número, puedo acumular la suma, puedo sacar la diagonal, puedo hacer, este es para hacer creo que producto a puntos, si no estoy mal. Y hay muchas tareas, ¿sí? Y a veces cuando nosotros miramos, a veces ni sabemos para qué funciona. Entonces la idea es que yo puedo pararme sobre la palabra, ¿cierto? Sobre el método y leer qué es lo que hace, ¿sí? Entonces yo a veces, porque a veces uno no conoce todas y es lógico porque tiene muchas tareas y es algo que viene trabajando desde hace muchos años. No es posible aprendernoslas todas. Entonces, recomiendo la documentación. También vayan a la página directamente. Vayan a la documentación y busquen la documentación del vector. Aquí hay muchas tareas por leer. La forma de la guía, cómo empezar, cómo trabajar, qué mantiene, qué hace, qué no hace. Y usen mucho los foros, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero calcular la inversa. Calcular la inversa de una matriz en Python con... Bueno, esta es una tarea, no sé cómo se hace, simplemente vengo y reviso. De preferencia busquen foros que sean bastante conocidos, no busquen el rincón del vago, ¿sí? Sino que traten de buscar páginas web que realmente sean confiables. Como son documentaciones de Python, usualmente traten de buscar la página oficial de la librería, pero, por ejemplo, esta Stack Overflow es un muy buen foro de programación, donde hablan demasiado sobre los temas importantes, ¿listo? Entonces, miren que aquí está NumPy, para hacer matrices, para hacer ceros, bueno, aquí explica un poquito al respecto y nosotros podemos venir y mirar que se puede utilizar esta función, ¿cierto? Perdón, esta librería a partir de esta función, de la inversa de una matriz. Se puede, ¿sí ven? Entonces, aquí le dicen cómo lo debe usar. Entonces, usted venga, pruébelo allá, revise si le da, si no le da. Si le da está bien, si no le da, pues no pasa nada, ¿cierto? Es parte del ejercicio, de probar, ¿sí? Si le cumple, si no le cumple, si tiene lógica, si no tiene lógica, entonces lo pueden hacer. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. Continúo. Entonces, ¿cómo nosotros ahora, si nosotros ya hayamos hablado de listas, las listas las aprendimos a recorrer, a entender, a buscar la posición de la lista, a buscar la posición de la matriz, perdón, de la lista. Ahora, ¿cómo lo hacemos con vectores y matrices? ¿Sí? ¿Será fácil? ¿Será difícil? ¿Tendrán la misma característica de las listas? Pues sí, realmente sí. Nosotros podemos encontrar la posición a partir de los corchetes cuadrados. Yo quiero un vector en la posición 0, pues él lo va a buscar en la posición 0. Quiero el último dato, también lo puedo utilizando el -1, porque es léxico de Python, eso no va a cambiar, ¿listo? Independientemente que aquí ahora se comporte aquí como una matriz, no va a cambiar, y el array sigue siendo el mismo, la ubicación, de la forma en cómo yo lo ubico, sigue siendo la misma. Entonces yo puedo encontrar el último número. Quiero un pedazo del vector, no quiero todo el vector, lo puedo hacer a partir de la simbología, desde el punto final, desde el punto inicial, 2 puntos hasta el punto final. También puedo hacer, ¿qué? Copia de vectores, simplemente con la parte, perdón, el método copiar, copy. Entonces, simplemente yo cojo un vector, lo copio y a ese vector lo cambio. Entonces, ya tendría, miren acá que si yo lo copio, puedo hacer una modificación sobre ese vector en una posición del vector y
voy a revisar o a comparar esos dos cambios y se dan cuenta que si yo lo modifiqué en la posición 3, 0, 1, 2, 3, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, cambió al valor que yo le asigné, pero sin cambiar o sin asignar al mismo vector porque realmente necesito los dos. Entonces yo puedo copiar el vector para hacerle modificación sobre la copia y mantener el vector original. Eso se puede hacer con la función copiar. Cuando yo tengo más de dos dimensiones o más, ¿cierto? Yo lo puedo hacer a partir de, tengo esta matriz, ¿listo? Tengo esta matriz, la defino como un arreglo, tengo ese arreglo y quiero encontrar las filas, quiero encontrar las columnas o quiero encontrar una posición en específico. Si yo quiero encontrar las filas, simplemente lo voy a hacer mediante el vectorcito. Simplemente voy a decir, ok, mediante corchetes cuadrados, encuéntreme la fila. Y cuando le digo encuéntreme la fila 0, él me va a encontrar la fila 0. Encuéntreme la fila desde el inicio hasta la fila 2. ¿Listo? Entonces él va a coger y decir, ok, la 2 sin tomarlo, ¿no? Recuerden que es sin tomarlo. Entonces va a tomar la 0, la 1 y la 2 no la toma porque Python lo toma así. Entonces solo va a tomar la fila 1 y la fila 0 y la fila 1. ¿Listo? Si yo quiero ya no la fila, sino solo un elemento en específico, pues simplemente voy a tener dos corchetes cuadrados. Esa es una forma de escribirlo, con dos corchetes cuadrados. Entonces, yo quiero este elemento, pues simplemente la posición 0, 0. Si no, ahora hagamos un ejemplo en el que yo quiera este dato. Entonces, la fila ya no es la fila 0, es la fila 1. Y la columna no es la fila, no es la columna 0, sino la columna 2. Oh, no lo encontré. Ah, espera, porque no lo se corrió. Perdónenme la vida. Ay, Dios. Perdónenme la vida. Listo, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, ahora sí, la posición número 6. ¿Listo? La otra manera de escribirlo no es entre corchetes cuadrados, sino con un solo corchete y con una coma en la mitad. Esa es otra opción de llamar el arreglo, la posición, y también va a funcionar. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, que no es necesario dos corchetes cuadrados, sino que también la sintaxis me lo permite. ¿Sí? Otra forma es llamando otra de las vectores. Entonces, si yo quiero una fila en específico, ¿sí? No quiero, perdón, quiero las columnas, lo puedo hacer de la siguiente manera. Miren que el 3, el 6 y el 9 es una columna. Entonces, ¿cómo yo llamo la columna? Con todos los datos, coma, el valor de la columna. Esa es la forma en como yo esto. Y si yo quiero la fila, es la posición de la fila y todos los datos de la columna. Entonces, miren. ¿Sí la ven? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, donde yo voy a pedir el numerito que está cambiando acá, es el total de la información. Entonces, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Cuando yo tengo matrices, y las matrices son gigantes, no pensemos de una matriz de 3 por 3, sino pensemos una matriz de 15 por 15. Y me dicen, yo necesito que usted me saque de esa matriz, bajo una condición específica, los datos. Si nosotros analizamos eso en lenguaje de programación, por ejemplo, C o MATLAB, es algo que es complejo porque no puedo segmentar los datos de manera tan elemental como lo podemos hacer aquí, a partir del uso de las variables condicionales. Y eso lo hacemos definiendo condiciones, ¿listo? Voy a definir un vector desde 0 a 10, o sea, de 10 datos, ¿cierto? De 0 a 9, ¿listo? Tengo 10 datos y ya. Voy a definir la condición de que el arreglo, todo el arreglo que se genere, todo valor del arreglo que sea mayor que 5, se genere una condición booleana. Entonces, si yo imprimo la variable condición, voy a tener que para el arreglo que estoy revisando, es falso en los primeros 5 valores.
perdón, 6 valores. Pero para aguas arriba de eso, van a ser verdaderos. Y tiene sentido, porque yo quiero hallar los mayores a 5. Entonces, en este, falso, falso, falso. Aquí, falso. Y el resto es verdadero. Entonces, si yo verifico la condición, tiene sentido y me va a generar un vector de condicionales o de variables booleanas, unos y ceros. 0 falso, 1 verdadero. Pero no me interesa sacar si es verdadero o falso. Quiero saberle el valor. Pues simplemente evalúo mi matriz, mi vector, perdón, sobre la condición verdadero o falso. Y almaceno solo los falsos. Lo hago a partir de, o llamando los valores verdaderos. Y eso se hace de esta manera. Simplemente array evaluado en la condición. Y ya. Si todavía soy más perezoso y digo, no, es que yo definir la variable condición no es necesario, lo puedo hacer. Miren, yo puedo decir que quiero un array, quiero evaluar la función array. ¿Listo? Quiero evaluar la función array directamente en la condición donde array sea mayor a 5. Y él se lo va a encontrar. ¿Sí? Podemos ser bastante perezosos y decir, no voy a definir la condición, simplemente la voy a escribir y se puede. ¿Listo? Y el otro caso es, por ejemplo, quiero de esa lista de array sacar los pares. Se puede, claro que se puede, miren. Desde 0 hasta 8. Son números pares. Entonces, le doy la condición de los datos pares, lo puedo hacer. Entonces, esto me va a ayudar mucho cuando nosotros tenemos 1000 datos y quiero empezar a quitar datos que no me sirven. Cuando analizo muchos datos, 1000, 2000, 3000, 4000 datos y quiero empezar a sacarlo, entonces simplemente le doy la condición y ¡pum! Sale. Y va sacando, y va sacando, y va sacando, hasta que al final ya me queda la cantidad de datos necesarios para que funcione. Entonces, son funciones que parecen muy simples, pero que nos ayudan mucho en el desarrollo de nuestros programas. Nosotros también podemos hacer operación de vectores y matrices, como habíamos hablado al inicio. Yo puedo sumar, puedo generar un vector, puedo sumar el mismo vector, puedo restar el mismo vector, puedo multiplicar por escalar al vector, puedo sumarle un escalar. Miren que acá es interesante cómo lo hace. Si usted escribe, o sea, si usted tuviese esto de forma manual, entender que tengo un vector y sumarle un escalar no tendría mucho sentido, ¿cierto? Pero mire cómo lo hace Python, cómo lo interpreta Python, y escoge el vector y le suma el escalar a cada uno de los elementos. Entonces coge el vector y empieza, el primer elemento le sumo 40, al siguiente elemento le sumo 40 y así sucesivamente. Entonces es una forma de que Python interprete los datos y sea moderado, entienda y no saque errores y solo errores que a veces cuando uno hace programación, lo que más estresa es que solo errores, 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 ¿no? Python le dice, si usted me entrega esto, yo le interpreto así. Ahora, está en función del programador entender que, o bueno, darle a entender a Python la idea que usted tiene, ¿sí? Si usted realmente no quería sumarle a todos los elementos, sino el primer valor, pues hágalo de esa manera. Miren. Por ejemplo, yo no quería que pasara esto. Me parece que está mal hecho porque no quería que pasara esto, sino que yo solo se lo quiero sumar al primer valor. Pues hágalo así. ¿Sí? Bueno, esperen, porque me he corrido esto y entonces acabo ya a cometer errores. Ahora sí. Entonces, cuando yo pido array, no lo definí como otra vez array. Dios, discúlpeme. Hice otro error. Cuando yo pido array, es el mismo vector donde solo sumé la primera posición.
No le sumé a nada más sino a la primera posición. Entonces simplemente cambio una única posición. ¿Sí lo ven? Entonces para que lo tengamos súper en cuenta y no incurramos en errores como lo decía ahorita mismo. Entonces es darle a entender el programa. Él le va a interpretar lo que usted escriba. Ahora, que lo que usted escribió no sea, esa es otra cosa totalmente distinta. Y nosotros debemos estar garantizando. Cada vez que usted considera que la línea que usted escribió está bien, puede que gramatical, o bueno, interpretarla, ¿cierto? Python se la interprete, pero que sea lo que usted quería decir, bueno, allá es una cosa que usted tiene que ir analizando y verificando, y de esto se trata el conocer como programador cada una de las tareas que usted está dándole, de las, sí, de esos tags que le está pidiendo usted a Python. Se puede restar, entonces si yo lo hago de esta manera, estoy restando a cada elemento un -1, ¿cierto? Si yo tengo dos vectores, tengo el vector 1 y el vector 2, ¿cierto? Yo podría definir la resta entre vectores, también lo puedo hacer. ¿Puedo multiplicar los vectores? También lo puedo hacer. ¿Puedo sacar la raíz de los vectores? Miren que existe la función raíz que la habíamos visto al principio. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, ¿sí? Puedo sacar la raíz del elemento. ¿Puedo encontrar el máximo? Sí, ya habíamos hablado de máximos. ¿Y puedo encontrar el mínimo? También lo puedo hacer. ¿Listo? Como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como para dejar el ejercicio, vamos a hacer estos tres pequeños ejercicios como para cerrar acá. No voy a pasar a pandas, que es el que viene, porque me gustaría enfocar un poquito el tema de pandas porque es el análisis de datos. Entonces, lo vamos a dejar para mañana. Ojalá nos alcance el tiempo para explicar pandas y las Matplotlib y Seaborn, pero la idea es que al menos se lleven ustedes una idea vaga de lo que hacen estas librerías, ¿sí? Que son las más usadas y obviamente enfocadas al análisis de datos, que es hacia donde tiende el mundo. Entonces, voy a estar explicando estos ejercicios, espero que ustedes los hagan, voy a darles un tiempito, haremos los dos primeros y dejaremos el último ejercicio para la casa. Entonces, como primer ejercicio tenemos crear una lista de números secuenciales con el valor mínimo de 10 y el valor máximo de 39. Luego convertir esa lista en una lista o matriz de dos dimensiones, de 3 filas por 10 columnas, y mostrar en pantalla el valor del elemento de la esquina superior derecha de la matriz. ¿Listo? Esa es el primer ejercicio. El segundo ejercicio estaría enfocado a crear un array de una dimensión con 9 valores enteros aleatorios entre 0 y 100. Convertir ese array en una matriz de dos dimensiones, de 3 filas, 3 columnas. Luego mostrar en pantalla el valor entero, perdón, el valor del elemento de la esquina inferior derecha de la matriz. ¿Listo? Entonces, les pido por favor lo hagan. Si tienen dudas o inquietudes, me lo hacen saber. ¿Listo?
Bien, ¿alguien que ya lo haya podido solucionar? Pues vamos a crear un vector, ¿cierto? Entonces, para eso, bueno, digamos que esto vayan cogiéndolo como costumbre. Igual, estamos trabajando sobre el mismo línea, pero cójanlo como costumbre. Import, ¿cierto? NumPy como NP, ¿listo? Pidan el vector, entonces llamen la librería y ustedes van a hacer un array. Bueno, ¿cierto? Desde la posición 10, la posición de 39. Pero si usted lo hace así, cuando usted quiera saber la longitud del vector, se va a encontrar que tiene 29 datos. Ya a usted le piden la siguiente tarea, le piden que hacer una matriz de 3 por 10 y son 30 datos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente no va hasta 39, sino iría hasta 40. ¿Ven? Entonces, cuando yo pido la longitud, me dan 30 datos. Con eso sí puedo hacer la siguiente tarea, que es realcer la matriz. Y lo puedo hacer a partir de la función reshape, ¿cierto? ¿De qué valores? Como es una matriz, no es una matriz cuadrada, tengo que hacer 3 filas y 10 columnas. Lo voy a llamar matriz. Y simplemente imprimo la matriz. A ver, vamos a ver. ¿Listo? Súper fácil. ¿Sí ven? Ejercicio súper sencillo. Continúo. La solución del ejercicio 2. Entonces el ejercicio dice, crea un array de una dimensión con 9 valores enteros aleatorios entre 0 y 9. Entonces, eh, vuelvo y les digo, tomen la costumbre de importar, eh, aunque estemos trabajando sobre la misma hoja, sí es recomendable que ustedes hagan eso para que nunca se les olvide, nunca pierdan, nunca. Si usted no corre la celda anterior, eso le va a funcionar igual, no se le va a dañar. Entonces es como coger esa pequeña costumbre, ¿listo? Eh, llamemos el vector igual, ¿cierto? NumPy punto random, ¿cierto? Y ¿cuál es el entero, ¿cierto? Que nos pedían como argumento dentro de la función ranInt. Nos piden el número más bajo, que para nuestro caso específico era 0, el número más alto, 10, y la cantidad de números que nosotros queremos hacer. Bueno, imprimimos el vector. Entonces, un vector de 9 datos. ¿Cómo sabemos si nos quedó bien la longitud? Pues simplemente vamos a length y hacemos la longitud del vector. Y ahí nos dice, ok, sí, tiene 9 datos.
Entonces, cumplimos con que está entre 0 y 10 y hay 9 datos totalmente aleatorios. Perdón, entre 0 y 100. Leí mal. Y tiene los mismos 9 datos, 0 y 300. Listo. Ahora nos dice que debemos convertir eso en una matriz de 2 dimensiones, donde hay 3 filas y 3 columnas. Entonces, vamos a usar exactamente la misma que hicimos en la parte de arriba. Esta de acá, vamos a usarla exactamente igual. Y la diferencia es que ya no se llamaría matriz como para mantenerlo, sino que la matriz es cuadrada. Entonces, ¿para qué 3 por 3? Simplemente vamos a decir que tiene 3 filas, 3 columnas, con solo de que le colocamos un 3, él ya lo va a entender. Ahí. No lo tomó. No, sí tengo que dejar el 3 por 3. Listo. Entonces ya le está tomando el vector y genera, del vector total, genera todos los datos. ¿Listo? Y ya quedó solucionado el ejercicio número 2. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, Bien. señor. Finalmente nos queda un ejercicio bastante interesante, sino que no tengo es en qué dibujarles el circuito, pero tenemos un circuito eléctrico compuesto por 3 resistencias de 5 ohmios. 2 de ellas están dispuestas en paralelo y a su vez conectadas con una resistencia en serie. Si son alimentadas con una fuente de 10 voltios alimentando a la resistencia serie, debemos diseñar un programa que encuentre el valor de las potencias que pasan por cada resistencia. Entonces yo les voy a... Espérenme a ver si yo puedo acá. Vamos a hacerlo a la fácil. Que no tengo acá cómo dibujarles. ¿Listo? Van a perdonar mis super dibujos. Tengo la fuente. Aquí iría una resistencia. Ahí no puedo, tengo el mouse y no puedo hacer bien chévere la resistencia, pero digamos que aquí va una resistencia. Tenemos unas 2 resistencias en paralelo. Y finalmente, el circuito ahí. ¿Listo? Me van a perdonar ahí el dibujo, pero la idea es que me entiendan, pues, digamos, el ejercicio. ¿Listo? Entonces, cada elemento este de acá tiene 5 ohmios, 5 ohmios, 5 ohmios, y la fuente de alimentación, que es más en la parte de arriba, menos en la parte de abajo, de 10 voltios, ¿listo? Entonces, la idea es que ustedes hagan las mallas, el circuito de mallas, que por aquí venga la corriente I1 y por aquí hagan la corriente I2, y ustedes puedan solucionar el circuito a partir de las mallas para encontrar las potencias. ¿Las potencias de qué? Las potencias de cada una de las resistencias. Entonces, los invito a que puedan hacer el ejercicio, que si tienen dudas, preguntas o inquietudes, me la hagan saber por el grupo de WhatsApp o por Teams, cualquiera de los dos, pero inténtenlo, ¿sí? No se aprende a ser programador si no se practica, si no se intenta probar en el código. Entonces, les agradezco por su asistencia y nos vemos mañana en el último